Tenemos nuestros rostros. Señor Dios Todopoderoso, Padre del cielo, Padre, te oramos, Señor, porque queremos exaltar tu nombre, queremos glorificarte, pero te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos el día de hoy. Queremos escuchar tu voz, queremos entenderte más, queremos conocerte cada día más, Señor, porque queremos amarte cada día más. Pon en nuestros corazones, Señor, el deseo de conocerte, Señor, para amarte de corazón cada día más. Que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy se llama Amar a Dios sobre todas las cosas. Y vamos a basarnos en 1 de Pedro 2, del 1 al 3. 1 de Pedro 2, del 1 al 3, que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es lo que Pedro les dice si ustedes recuerdan, es lo que Pedro les dice a todos estos expatriados, a todas estas personas que salieron por la persecución de los romanos, salieron a muchas otras áreas, muchas otras zonas, y estaban en persecución, y él les está animando por medio de estas palabras. Desechando pues toda malicia y toda hipocresía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, hay una tendencia general del hombre a crear ídolos y asignarles y darles un poder que no tienen. En la antigüedad, cuando los hombres no comprendían algún fenómeno o alguna actividad natural, entonces le daban un carácter de Dios y lo adoraban. Como por ejemplo, por eso es que escuchamos en la historia antigua del dios Sol, del dios Luna, el dios trueno, porque ellos, al no comprender algo, entonces le daban las características de Dios y lo hacían un ídolo, y como no sabían qué era, ni explicaban, ni querían que eso tan grande y poderoso no les fuera a hacer daño, entonces lo adoraban, y a la larga hacían sacrificios para que ese poder que ellos no comprendían nada, no les para que no les hiciera daño, lo convertían en ídolo y lo adoraban. Y esa es una tendencia general del hombre. Esa tendencia a crear ídolos es a la que Pablo se refiere en Romanos 1:29 y 30, que dice: en el momento Pablo está criticando a toda la humanidad de toda su pecaminosidad y está haciendo un diagnóstico de lo que es la humanidad. Entonces Pablo dice: los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En lugar de reconocer a Dios y su poder, prefirieron adorar y crear ídolos, criaturas hechas por el hombre,
y adorarlos antes que adorar a Dios. Y es lo que está criticando aquí, o diagnosticando como un hecho que se estaba dando Pablo en Romanos 1:29. Cambiaron la verdad de Dios, y esa verdad de Dios las personas la tenían grabada en su mente por la conciencia. La conciencia les muestra que de acuerdo a la conciencia y lo que Dios impone en cada uno de nosotros al nacer y demás, al crearnos a nosotros, pues esa conciencia es la que nos da la capacidad para reconocer a Dios y saber qué es bueno y qué es malo y demás. Entonces cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dando culto a las criaturas, dando culto a lo que el Dios creador hizo. Prefieren adorar esto que Él hizo antes que adorar a Dios. Y eso se ve hoy en día mucho. Esa tendencia a crear ídolos e imágenes de alguna manera aún se refleja en la actualidad. E incluso ha penetrado en el mundo cristiano. Eso de generar ídolos y adorar las criaturas antes que al Creador. Como ejemplo de eso, hablemos de la Biblia o incluso de la oración. Y parecería extraño que yo dijera eso. Se ha caído en el mismo error. Se convierte al libro, la palabra de Dios, la Biblia, se convierte al libro como tal, en un ídolo. Y se da a entender que es el libro el que tiene el poder. Y te agarra esa Biblia con cuidado, no me la vaya a dejar caer porque es que no, eso es sagrado, ¿sí? Libro. Y vamos y dejémosla aquí encima abierta en esta página, en este salmo, porque es que eso es lo que tiene poder. Lo vemos todos los días, ¿sí? Y de pronto podemos sentir eso muchas veces. Que es la palabra de Dios, la Biblia. Entendemos por la palabra de Dios, pues la Biblia, lógico. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios, sí. Y uno dice la palabra de Dios, sí, el libro. Palabra de Dios. Eso tiene mucho poder. Wow. O se le da el poder es a la oración, y se habla mucho del poder de la oración. Y es que tú debes orar así y asá, porque es que esa oración así es poderosa. Si tú oras así o asá, no es poderosa. Tú tienes que orar así y asá. El poder de la oración. Siendo que el poder es de Dios. Siendo que el poder no es del libro. El poder está en el Creador, en Dios. Y quiera uno que no, muchos cristianos caen en eso. Y queda Dios ahí como en un segundo plano, porque lo importante es la oración en sí, lo importante es la palabra, el libro en sí. Sin pensar, bueno, ¿y esto que está aquí para qué es? O vamos a ver que analicémoslo bien, a ver qué es lo que tiene de especial este libro. Esa religiosidad y legalismo, porque eso es puro legalismo. Esa religiosidad y legalismo, se ha caído en el mismo error en el mundo cristiano. Se convierte al libro como tal en un ídolo y se da a entender que es el libro el que tiene el poder en lugar de Dios. O se le da el poder es a la oración, lo que acabamos de decir. Esta tendencia de hacer eso se agudiza por ciertas costumbres religiosas de adorar imágenes. Costumbres de todos nosotros que tuvimos en nuestra infancia, la mayoría de nosotros. No todos. Tuvimos esa costumbre. Entonces, esa figura de adorar criaturas e imágenes viene como casi que culturalmente a nuestras mentes. Y lo tenemos ahí. Pero gracias a Dios, Él nos salvó y nos dio una nueva naturaleza
por medio de la cual podemos luchar contra esa religiosidad y legalismo. Y esa religiosidad y legalismo es algo con lo que debemos tener cuidado, y luchar contra eso, pues estaríamos dando culto a las criaturas e imágenes hechas por el hombre antes que al Creador. En esta ocasión, hoy, vamos a hablar solo de la Biblia, de la palabra de Dios. Y le pedimos a Dios, le oramos a Dios para que nos muestre el valor y significado de lo que su palabra, su voz es. En el grupo de hombres y en el discipulado que estamos haciendo los domingos en la clase dominical, hemos estado estudiando lo que es la palabra. Por eso hoy vamos a hablar algo más de la palabra para redondear el concepto de lo que nosotros debemos basarnos. Ahora, por otro lado, cambiando un poquito, y marcando esto desde otro punto de vista, cuando la palabra de Dios nos dice que debemos buscar la santidad, recuerda que eso hemos venido hablando, que debemos buscar la santidad, pues sin la santidad nadie verá al Señor. Debemos buscarla. Y cuando se nos dice también, por medio de su palabra, que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios, ese es el objetivo de nuestra vida, que todo lo que hagamos sea para su gloria, se nos está diciendo que debemos desechar todas aquellas cosas como la malicia, como lo que dice Pedro. Debemos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía y en general todo pecado, como la idolatría. Pues todo eso es lo que nos impide amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que nos impide glorificar a Dios con todo lo que hagamos. Toda esa malicia, toda esa pecaminosidad nos impide amar a Dios como Él quiere que lo amemos. Entonces, esto quiere decir que lo que hagamos y dejemos de hacer debe estar orientado hacia el cumplimiento de ese gran mandamiento. El primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Todo debe estar orientado a eso. Que la Biblia, que la oración, que el servicio, que la cena, todo eso debe estar orientado a amar a Dios. A ese primer gran mandamiento que encierra a todos los demás. Habiendo dicho todo esto, vamos a hablar de lo que la palabra de Dios debe significar para nosotros los creyentes. Vamos a hacer un énfasis en eso. La palabra de Dios, ¿qué debe significar para nosotros? Y por eso, pues los versículos que leímos hoy, ¿sí? Entonces, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, nos dice Pedro, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desechando todo eso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios. La leche espiritual, aquí se refiere, desead la palabra de Dios, desead conocer la palabra de Dios, así como los niños desean su leche materna. De esa manera. Ahora, dice desead, eso es una orden, eso está en modo imperativo, es una orden, haz esto. Eso no es una recomendación, eso no es un consejo, es una orden, desead. Y aunque lo dice Pedro, pues sabemos que eso lo está diciendo es Dios. Desead. ¿Ustedes creen que alguien puede decirle a otra persona: tú tienes que desear ir mañana a la escuela? Tienes que desear eso. Tú tienes que amar a esta persona. Y al cuento de que pues nadie me puede obligar a amar a nadie. ¿Cómo me va a decir que mi deseo va a ser ese? El que tú me digas que yo quiera tener. Eso no funciona así. Pero entonces, ¿por qué Pedro sí nos dice desead como niños la leche espiritual
no adulterada. Desead. Lo mismo el primer mandamiento, amad a Dios sobre todas las cosas. Alguien, ¿cómo eso de obligarlo a uno a amar? Pues hombre, eso como que no funciona mucho, diría uno. ¿Sí? Un amor forzado, pues eso no es un amor genuino, ¿no? No puede decir, sí, ok, sí, yo lo amo. Sí, yo lo amo, pero sin ser cierto. Pero como los cristianos hemos gustado la benignidad del Señor, tal como dice Pedro aquí en estos versículos, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dicho en otras traducciones dice, por lo que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿sí? Por lo que eres salvo, has degustado la benignidad del Señor, porque eres salvo. Hemos sido bendecidos sobrenaturalmente con la salvación por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Hemos degustado esa bendición, esa benignidad de Dios. Entonces, ese deseo de amar a Dios brota naturalmente en el creyente por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros en la salvación, al darnos la nueva naturaleza. Brota eso, el amar a Dios. Antes de ser salvos, no brota de nosotros el amar a Dios, ni mucho menos. O que antes de ser salvos nos dijeran, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Es como si le dijeran a uno nada, ¿sí? Pero para nosotros es un hecho. Es como que es natural para uno amar a Dios sobre todas las cosas porque hemos disfrutado la benignidad del Señor por nuestra salvación. ¿Es claro? Y eso entonces se nos convierte en el principal objetivo de nuestra vida. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Eso brota y se nos impregna a nosotros. Sí, eso es. A eso es que yo, por eso es que estoy viviendo, para eso estoy yo viviendo, para eso Dios me salvó, para amarlo a Él sobre todas las cosas. Y todo lo que yo haga debe estar dirigido a eso. Ahora, Dios en su infinita misericordia nos ha provisto de algunos medios para poder hacer eso. Él nos da la salvación, sí, por nuestra fe. El Espíritu Santo nos da la fe y demás. Todo ese proceso que ya hemos comentado. Pero nos da en la práctica unos medios por medio de los cuales el Espíritu Santo, usándolos, nosotros podemos conocer a Dios y relacionarnos íntimamente con Dios y así amarlo sobre todas las cosas. Entonces hay unos medios que Él nos proporciona para eso, para volver realidad eso de amar a Dios sobre todas las cosas. No simplemente que nos diga, amen a Dios sobre todas las cosas y listo. Proporciona los medios. ¿Qué medios? Los dos medios de gracia más importantes que Dios nos ha dado son su palabra y la oración. La oración. En esta ocasión vamos a hablar principalmente de la palabra. Perdón. De la palabra de Dios. Entonces ya ahí vamos viendo algo. Son medios para algo. No son un fin en sí mismo. No es la palabra un fin en sí mismo. El libro o la oración no es un fin en sí mismo. No, es que por medio de ellos es que llegamos a Dios y lo podemos amar tal como Él nos lo dice. Cuando Pedro nos dice que debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, nos está diciendo que como creyentes debemos buscar y desear la palabra de Dios, así como un bebé busca la leche materna, para por medio de ella podamos crecer y poder amar cada vez más a nuestro Dios. Es lo que nos está diciendo Pedro. Y todos nosotros sabemos cómo un bebé busca su leche. ¿Sí? Cómo busca y pide la leche. El bebé no busca y pide.
El B de busca y exige. Y todos sabemos cómo es que exige. A veces con un tono bastante agradable al oído. Es su vida, es todo para él. Y Pedro nos dice que de la misma manera deseemos la palabra de Dios. Yo quiero la palabra de Dios de eso, porque eso depende de mi vida. Y mi vida es amar a Dios. Y solo para amar y para amarlo a Él debo conocer la palabra de Dios. Yo quiero eso, quiero amar a Dios, porque Él me dio la salvación. He sido bendecido por Dios con la salvación. Entonces Pedro nos dice de esa manera: buscad la palabra, así como un niño busca su leche materna. Entonces debemos buscar la palabra de Dios porque es el método para conocer a Dios. ¿Y para qué lo queremos conocer? Pues para poderlo amar sobre todas las cosas. Yo no puedo amar a una mujer, pues, si estuviera de novio. Yo no puedo amar a una mujer si yo no la conozco. ¿Cómo puedo hacer? Yo tengo que conocerla. ¿Y cómo hago para conocerla? Tengo que preguntarle cantidad de cosas para que ella me diga todo lo que ella es. Y por medio de lo que ella me dice, yo poder conocerla y a través de eso enamorarme y escogerla. ¿Sí? Lo mismo con Dios. Si nosotros no lo conocemos, ¿cómo voy yo a amar a Dios sin conocerlo? Un cristiano que no lea la Biblia para conocerle a Dios, ¿cómo puede amar a Dios? Si no sabe nada de Dios, si no sabe quién es Él, los atributos, su justicia, su santidad, su misericordia, su gracia, ¿cómo puede uno amar a Dios si no lo conoce? ¿Y cómo se puede conocer? Única y exclusivamente por medio de la palabra. Entonces, por eso la palabra tiene un significado tan importante, porque es solo por medio de ella que podemos conocer a Dios para poderlo amar. Para poder conocer a Dios, vuelvo y digo, es por medio de su misma voz, por medio de sus mismas palabras. No podemos conocerlo de otra manera. Por medio de esas palabras que Él nos dice, nosotros podemos saber qué es lo que le gusta a Él, qué es lo que le disgusta. Podemos saber todo lo que normalmente se debe saber de Dios. El que ha pensado de eso, del plan de salvación, el que ha pensado de Salvador, de todo eso, de la muerte, del infierno, eso qué, la vida es para qué, cuál es el objetivo de que estemos aquí nosotros humanos en esta tierra, para qué estamos. Eso lo sabemos si conocemos por medio de la palabra, si conocemos a Dios y escuchamos lo que Él nos dice. ¿Y qué es lo que Él nos dice? Todo lo que está acá. Esta palabra de Dios, de tanto pronunciarlo tantas veces, ha perdido su significado. Esta es la voz de Dios. Por eso es tan importante, por eso toca tratarla con tanta reverencia, pero no al libro en sí, a lo que dice acá. Es Dios hablándote. En cualquier página que tú abras, es Dios hablándote. Y es tan especial esta palabra de Dios y la forma como Dios se manifiesta a través de ella, que te habla a ti de una manera diferente que le habla a la otra persona. Es que eso hay varias interpretaciones. Es que una persona interpreta de una manera y la otra de otra manera, y entonces la Biblia tiene muchos significados. No, es el poder del Espíritu Santo que impacta de forma diferente la misma palabra, el mismo pasaje, las mismas cosas, pero impacta por medio del Espíritu Santo de forma diferente en una persona que en otra. ¿Sí? Y a veces en unas personas, ¿de verdad dice ahí eso? Yo no lo veo. No, sí, mire lo que está diciendo. Cada quien es diferente. Y ahí el poder tan grande de la palabra. Ahora, debemos entender que también que la Biblia no es solo el registro de lo que Él es, de qué le gusta, qué no le gusta.
sino que es su propia voz. Alguien decía, si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia en voz alta. Es Dios hablando. Si eso es así, ¿cómo no hemos de amar la palabra? ¿Cómo no hemos de amar su palabra? Si es Dios mismo quien nos está, a quien estamos escuchando, es Dios mismo, Dios. Dios me está hablando al yo leer aquí lo que quiera leer. ¿Cómo no voy a enamorarme de eso, Dios, y tenerlo reverentemente estudiando y toda la cosa? Y esto es lo que el salmista refleja en el capítulo más largo de la Biblia. Ustedes saben cuál es el capítulo más largo de la Biblia. El Salmo 119, que tiene 176 versículos, algo así. Entonces ve uno allí como un poema de amor y versículos que dicen, oh, cuánto amo yo tu ley. Lo vamos a leer, pero oh, cuánto amo yo tu ley. Es lo mismo que decir, oh, cuánto te amo Dios, porque la ley es la misma palabra de Dios. Al decir, cómo amo yo tu ley, es lo mismo que si dijera, cuánto te amo, oh Dios. Pero para conocer la ley, pues tengo que leer la palabra. Algunos versículos, no los voy a leer lógicamente todos, porque algunos versículos del Salmo 119. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. O sea, te alabaré con rectitud de corazón cuando te conozca por medio de tu palabra. Es lo mismo. El Salmo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es como si uno dijera, mejor es amarte que millares de oro y plata. Mejor es amarte. Aquí dice, mejor es tu palabra, pero es lo mismo, es Dios mismo el que se está reflejando ahí. Entonces podrían decir, mejor es amarte que cualquier tesoro del mundo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Puede uno decir eso? Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu palabra es mi delicia. Yo degusto, yo disfruto, yo la paso muy bien cuando leo tu palabra. Es lo mismo que decir, la paso muy bien porque tú eres mi delicia. Porque es Dios el que está hablando. Y el 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Lo mismo que decir, oh, cuánto te amo, Dios. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O lo mismo que decir, todo el día eres tú mi meditación. Por eso amo yo la palabra, porque es todo el día hablando contigo, conociéndote más. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Es lo mismo que si se dijera, cuán dulce eres para mí, oh Dios. Más que la miel a mi boca. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. El 130, la exposición de tus palabras alumbra, o sea, resplandece tu rostro sobre mí. Cada vez que leo la palabra, tu rostro resplandece sobre mí. Entonces se imagina uno la forma como Moisés bajó allá de traer las leyes, las tablas de la ley, y que su rostro resplandecía de haber visto la gloria de Dios. Así debe resplandecer nuestro rostro al leer la palabra, porque lo estamos conociendo a Él. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. ¿Por qué te deseaba? Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos.
haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo para escuchar tu palabra. Entonces, aunque ahora entendemos que la Biblia es Dios mismo hablándonos y nos habla individualmente a cada uno de nosotros, también debemos tener en cuenta algunas de las características inigualables y espectaculares de lo que es la palabra en sí, de lo que Él nos dejó, de lo que Él inspiró, de lo que Él puso aquí. Y hay que conocer esas características. Eso es saber de la Biblia, no es saber la Biblia o su significado y todo lo que encierra y que por medio de ella conocemos a Dios. Hay otro conocimiento de la Biblia que son las cosas específicas, que son 66 libros, que son 1189 capítulos, capítulos que fueron escritos por más de 40 escritores en un lapso de más de 1500 años. Todo eso son características de la Biblia. Ese compendio de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, tienen un bosquejo general. No es de que es la suma de este libro más este otro, más este otro. No, todo tiene un bosquejo. Un bosquejo que está enmarcado en estos cinco puntos que encierran. Cuando ustedes van a hacer un escrito cualquiera, voy a hablar primero de, por decir, ayer hablábamos de eso, y decía, voy a escribir sobre los pájaros amarillos, por decir algo. Entonces, el planteamiento general es, bueno, los pájaros amarillos en general existen en el mundo. Ahora, aquí, ¿qué es un pájaro amarillo? Aquí tal cosa, y hago mi bosquejo de qué es lo que cómo voy a hablar sobre los pájaros amarillos. Entonces, así la Biblia, toda la Biblia, los 66 libros escritos durante más de 1500 años tienen un bosquejo general. No es la suma ahí de tantas cosas. Esas 5 categorías son principalmente la revelación de la persona de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de lo que Él ha revelado. Sabemos que por la naturaleza sabemos algo de Dios, ¿sí? Pero toda su personalidad, sus atributos, todo el plan de salvación, y quién es Él, y qué es su gracia, y qué es la fe, única y exclusivamente por la palabra. Por la palabra, entonces eso forma parte del bosquejo, la revelación de la persona de Dios. El segundo es la revelación del juicio por el pecado y la desobediencia. Entonces ese es otra categoría, la revelación del juicio por el pecado y la desobediencia del hombre. El tercero es la revelación de la bendición por la fe y por la obediencia. La cuarta categoría es la revelación del Señor Salvador, la revelación del Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por el pecado. Esa es la otra categoría. Y por último, la revelación del reino venidero y la gloria del Señor Salvador. Esas 5 categorías encierran todo el bosquejo de la Biblia. No es la suma de un tema más otro, no, eso es el bosquejo general. Y todas esas categorías, todos esos 66 libros, todos esos más de 40 escritores, tienen un tema en común que los amarra a todos. Un tema central, un tema único, especial, completo. Y ese tema no es otro que Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la Biblia. La Biblia, al ser la misma voz de Dios, posee pues unas características específicas que vienen de Dios. Entonces, por eso es que decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Y están los versículos, no los voy a leer. La Biblia es inspirada por Dios, viene de Dios, Él la escribió. Es inerrante, Dios no se equivoca. Dios es infalible, lo que Él habla no es con error nunca. Y eso es la Biblia, porque es Dios hablando. Es la autoridad suprema, porque es Dios. Dios es el creador y el soberano sobre soberanos, sobre todo. Es la autoridad suprema. Es clara y entendible,
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y aquí abajo dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No es para los grandes teólogos, ni mucho menos. Hace entender a los simples. Se entiende, es clara. La Biblia es suficiente. Dios es suficiente. No necesitamos nada más que Dios. Por eso la Biblia es suficiente. Dios quiso revelarse a nosotros. Y lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él está ahí en la Biblia. Lo que Él no quiere que nosotros sepamos de Él, pues no está en la Biblia. Y no lo podemos conocer. Y hay muchas cosas. Toda la explicación de los milagros y todas esas cosas, eso no lo entendemos. Y no está revelado por Dios, entonces Él no quiere que lo sepamos, punto. Y por último, la Biblia es el único medio usado por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos conforme a su imagen. Alguien que no lea la palabra de Dios, alguien que no sepa de Cristo por medio de la palabra de Dios, no puede llegar a ser salvo. Tiene que ser por medio de la palabra de Dios, la explicación del Evangelio. Todo esto está en la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo nos transforma y nos vuelve cada día más parecidos a la imagen del Hijo de Dios. Amar la palabra de Dios es amar a Dios. Es amar a Dios. Pero tengamos en cuenta que no es el libro en sí, es Dios, es lo que se dice aquí de Dios, porque Dios fue el que la hizo. El poder es de Dios, no es del libro como tal. La mejor ayuda para amar a Dios sobre todas las cosas es sin duda su palabra. Pues por medio de ella es que podemos conocerlo. Y conociéndolo, podremos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esa es la importancia de la palabra de Dios. No es solo que es bueno leerla de vez en cuando a ver qué nos dice. No es que voy a abrir aquí en la página a ver qué me dice, a ver qué tengo que hacer hoy. No, es mucho más que eso. Es Dios el que está hablando a mi vida. Leamos con esa reverencia y ese respeto y gocémonos en la lectura de la palabra. Vamos a orar. Padre, santo eres, Señor, y es santo todo lo que tú haces. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por dejarnos saber por medio de la misma palabra cuán grande eres tú y cuán pecaminosos somos nosotros. Gracias porque por medio de tu palabra es que podemos saber que tú tienes un plan de salvación para todos aquellos que tú has elegido. Y los que tú has elegido son aquellos que venimos a la cruz en arrepentimiento y fe. Y te reconocemos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias por tu palabra, porque sin ella no te conoceríamos. Pon en nuestros corazones, Señor, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, el deseo de leer tu palabra y que la deseemos como un niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén.